que permite su movimiento con el mínimo esfuerzo, reemplazando así la fricción entre dos piezas de un movimiento relativo por la fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor. Aquí en el video podemos ver cómo las moléculas del lubricante se ponen entre medio de las dos piezas. Aquí vemos las moléculas y las dos piezas. Aquí tenemos el ejemplo del árbol de levas de un vehículo de combustión. Y las moléculas son las que intervienen en ese movimiento, ¿no? Evitando así que las dos tengan contacto al 100%. Funciones básicas de los lubricantes. Las funciones básicas de los lubricantes son reducir la fricción, disipar el calor, dispersar los contaminantes, disminuir el rozamiento, reducir el desgaste y minimizar la corrosión. Aquí a la derecha podemos observar unos ejemplos de algunas partes de un vehículo donde no se ha hecho el uso de los lubricantes. Por ejemplo, aquí podemos ver la famosa camisa del pistón donde está dañada porque la viscosidad de nuestro lubricante no es la suficiente para evitar que ocurra esto. Aquí tenemos un engranaje que igual por la falta de lubricación pierde una de sus patas. Y aquí la famosa corona del pistón que debido a la oxidación, cuando nuestro aceite se quema o pierde su vida útil, nuestro motor empieza a oxidarse. Ahora algo importante es la viscosidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es una propiedad o característica muy importante de los lubricantes, ya que es su capacidad de fluir. La viscosidad se puede calcular a través de la ley de Stokes, que aquí la tenemos la fórmula, que en este caso μ llega a ser la densidad, que es igual a la gravedad por la densidad de la esfera, porque para calcular la densidad tenemos que hacer un experimento que está aquí abajo. Tenemos una probeta con distintas sustancias donde dejamos caer una bolilla y tenemos que saber la densidad, el diámetro, ese es el diámetro al cuadrado, sobre 18 veces la velocidad en la que tarda del punto A al punto B por la densidad de la canica menos la densidad de la sustancia que vamos a medir. A ver, pero Rodrigo, hablando en español, a ver, ¿quién puede definir qué es viscosidad en Spanish? La viscosidad, en pocas palabras, ingeniero, tenemos primero una diferencia, ¿no? Como en este experimento dejamos caer una canica. Esta canica... una bola de vidrio, aquí se llama bola de vidrio. En ya, México una bola es canica. Claro, ya, una bola de vidrio. Le medimos, primero tenemos que medir la densidad tanto de nuestra bola de vidrio y del líquido o la sustancia en la cual vamos a medir la densidad. Hacemos una diferencia y de acuerdo a la gravedad, que la gravedad es la velocidad, perdón, la aceleración en la que tarda en caer un cuerpo a la Tierra. Entonces aquí, como le dije hace rato, μ va a ser la viscosidad, que es igual a la gravedad por el diámetro de la bola de vidrio al cuadrado sobre 18 veces la velocidad en la que va a tardar en caer nuestra canica o nuestra bola de vidrio de un punto A a un punto B en nuestra probeta, y eso es multiplicado por la diferencia de las densidades. Ok, está bien, pero hay unas palabras más criollas para definir lo que es viscosidad. En el buen español nuestro de acá en la zona, viscosidad se dice es la resistencia al chorreo, ¿ok? Eso no es para que ustedes lo escriban ni lo definan así cuando tengan que definirlo. Eso es para que ustedes lo entiendan. Las palabras correctas para definir ya las ha dado ahí su compañero, pero para el que tenía duda, la viscosidad es la resistencia al chorreo, ¿ok? Pero no se dicen esas palabras cuando depende de las circunstancias. Siga. Como bien usted lo había dicho, ingeniero, la viscosidad es la capacidad de chorreo, la capacidad de fluir, como ya lo había dicho anteriormente. Es la resistencia, ¿ya? Ya, está bien, ingeniero. Actualmente existen los viscosímetros, tanto análogos como digitales, que permiten conocer la viscosidad de una manera muy rápida, sin necesidad de estar haciendo experimentaciones ni nada por el estilo. Aquí a la derecha podemos ver un viscosímetro que funciona a través de un resorte. Funciona dando revoluciones y de acuerdo a la resistencia que tenga el material o la solución que vamos a medir, este resorte se contrae y de esa forma podemos medir la viscosidad.
Tipos de lubricantes. De acuerdo a su estado físico, los lubricantes se pueden clasificar en lubricantes gaseosos, lubricantes sólidos, lubricantes pastosos y lubricantes líquidos. Los lubricantes gaseosos. Los lubricantes gaseosos tienen la principal característica de tener una baja viscosidad, lo que es exigido por mecanismos de diseño y condiciones específicas muy especiales. El aire y otros gases son empleados como lubricantes. Los cojinetes lubricados por aire pueden operar a velocidades muy altas. Y aquí a la derecha tengo un ejemplo, por ejemplo, en la vida diaria cuando nosotros vamos a un dentista, los taladros o las fresas que él ocupa funcionan de manera neumática por aire, donde aquí vemos un conducto de entrada de aire y un conducto de salida. También en los talleres mecánicos podemos observar los famosos taladros neumáticos que funcionan también por aire con presión. Lubricantes sólidos. Los lubricantes sólidos son materiales en fase sólida que reducen la fricción entre superficies que se deslizan una sobre otra, sin necesidad de un medio líquido. Son capaces de proveer una lubricación mejorada a temperaturas elevadas cuando se comparan con los lubricantes tradicionales en base de aceite. Los más utilizados son el grafito, el disulfuro de molibdeno, el nitruro de boro, que es cerámico, el politetrafluoretileno de teflón. Aquí a la derecha podemos observar los distintos ejemplos de lubricantes sólidos que están ahorita en aerosol, porque para aplicarlos necesitamos que estos lubricantes estén en aerosol. Lo colocamos, por ejemplo, aquí en una cadena y tenemos que esperar a que sequen. A diferencia de los lubricantes, un ejemplo, cuando nosotros lubricamos nuestra cadena de bicicleta, le echamos un aceite. Cuando nosotros vamos a un terreno arenoso, el aceite hace que la arena se pegue, lo que no hace los lubricantes sólidos. Una vez que los lubricantes sólidos se secan, evitan que la arena se pegue a nuestra cadena y evita el desgaste de la cadena y de la estrella. Lubricantes pastosos. Los lubricantes pastosos, o comúnmente llamados grasa, están compuestos por aceite base y espesante. Se emplean en zonas o en lugares imposibles de lubricar por falta de condiciones de su retención. A diferencia, digamos, del aceite del motor, que tiene el cárter, que es el que lo va a retener, algunas partes de nuestra movilidad o de nuestra maquinaria que necesita estar lubricada con los lubricantes pastosos, no tienen esa retención. Por eso se inventaron los lubricantes pastosos que reemplazan al lubricante líquido y hacen el mismo funcionamiento. Existen distintos tipos de lubricantes pastosos. Están los lubricantes pastosos sódicos, los lubricantes pastosos al aluminio y los lubricantes pastosos al bario. Ya, aquí Montaño, vamos a hacer énfasis principalmente en los aceites lubricantes. Ya, ingeniero. Aquí tenemos algunas partes de nuestra movilidad de un vehículo que son lubricadas a base de lubricantes pastosos. Tenemos la junta homocinética, este es su capuchón, que como ya habíamos dicho anteriormente, no tiene las capacidades de retención, entonces no podemos colocarle un lubricante líquido. Para eso se colocan los lubricantes pastosos. Aquí tenemos una rótula y unas terminales de dirección que ya vienen patentadas. O sea, nosotros no podemos colocarle grasa o lubricante pastoso, pero ya vienen de fábrica, ya vienen con lubricante pastoso. También tenemos aquí el rodamiento delantero, las tricetas y las crucetas, que las crucetas son para vehículos con tracción trasera y las tricetas para vehículos con tracción delantera. Lubricantes líquidos. Los lubricantes líquidos están conformados por un aceite base más aditivos y detergentes. El lubricante o aceite es un elemento indispensable para los motores de combustión de un vehículo. Ya no podríamos decir que el aceite o el lubricante líquido es un elemento más que se le añade a nuestro motor, sino es un componente del motor que sin él nuestro motor no operaría tampoco, no operaría de la manera más óptima y con el mayor rendimiento posible. El lubricante líquido protege el motor formando una película de aceite entre las piezas móviles para evitar el rozamiento y el desgaste de la pieza. Como ya habíamos dicho, forma una película con sus moléculas, así evitando que las piezas estén en contacto entre ellas. Aquí tengo un video corto que es el paso del aceite en el motor. Lo voy a poner.
Interesante, ese motor no tiene cigüeñal. ¿Perdón, ingeniero? Interesante ese motor, te digo, no tiene cigüeñal. Está bien, está bien. A ver. Ese sería el video. Tiene cigüeñal el motor, ingeniero, solo que ahí muestra los conductos por donde pasa el aceite. Claro, claro, está bien. Si eso es lo que te digo, no es que no tenga cigüeñal, sino que no lo está mostrando. Parece invisible. Este es el cigüeñal. Ok. Continúa entonces, ingeniero. Claro, claro. Tipos de lubricantes de motor. Existen actualmente 3 tipos de lubricante para motor, que son los aceites minerales, los aceites sintéticos y los aceites semisintéticos. Los aceites minerales son los más usados actualmente, que son obtenidos por destilación del petróleo. Es un aceite inestable a los cambios de temperatura, que se caracteriza por tener índices de viscosidad muy amplios. Los aceites sintéticos, en cambio, se sintetizan mezclando diferentes productos, como el etileno y otros derivados del petróleo. Sus índices de viscosidad son muy elevados y soportan mejor el calor que los aceites minerales. Y por último, los aceites semisintéticos son el resultado de mezclar los dos anteriores, con un 60 o un 80% del aceite mineral y el restante de aceite sintético. Ahora, existen también los aceites multigrados, ¿no? Como habíamos dicho, como nombramos los anteriores 3, también hay los aceites multigrados que dependen de ellos. Los aceites multigrados son capaces de cambiar o modificar su viscosidad de acuerdo a la temperatura en la que se encuentran, ya que su funcionamiento no está limitado a las temperaturas y tienen un tiempo de utilidad más largo. Este tipo de aceite tiene una ventaja, la cual les permite un mejor arranque en frío y reduciendo el desgaste del motor. A esto los diferenciamos o los identificamos rápidamente porque en la tapa de nuestro barril que compramos nos indica 20W50, que más adelante vamos a explicar qué es lo que significa. Los aceites monogrados, como su nombre lo indica, es un lubricante que solo tiene un grado de viscosidad. También utilizado en vehículos automotores, cada vez se encuentra en mayor uso debido a la aparición de los aceites multigrados. Como ya habíamos mencionado... ¿Después nos vas a explicar lo que es multigrado o charlamos ahorita? Bueno, el aceite multigrado, digamos, tiene la capacidad de tener 2 tipos de viscosidad. Cuando está en frío es 20 y cuando está en caliente es 50, pero más adelante le voy a explicar lo que significa de acuerdo a las normas API, la SAE y la ASA. Ya, lo que es importante... Y lo tengo es aclarar que si se llama, ¿por qué se llama multigrado, no? Bueno, después hablamos de eso. Siga. ¿Le brinco directo o siga. No, después. Ya. Aceite monogrado. Como su nombre lo indica, ya lo había explicado esto. Este aceite deberá ser cambiado de acuerdo a las estaciones del año. Ya más adelante vamos a saber por qué. Ahora existen 2 tipos de motores, los motores a gasolina y los motores a diésel. Por ende, se han creado aceites con las características de cada uno. Actualmente, gracias a la tecnología, también existen aceites que pueden ser utilizados para ambos. Una cosa importante igual es que en los tachos de aceite que vamos a comprar, normalmente aquí vemos estas siglas que dice API-SM, que nos indica que es un aceite para un motor a gasolina. En cambio, los que son para un motor a diésel, nos dicen aquí, no se ve muy bien, pero es API-CK-4, que nos indica que es un aceite para un motor a diésel. Y aquí el Raloy, que es un aceite nuevo, que se puede usar para los dos motores, que nos indica que es para un CK4 y un SN, que es un motor a gasolina, y un motor a diésel. Las normas SAE J300, API y ASEA. La norma SAE J300 se encarga de definir la viscosidad de los aceites, que la SAE significa Sociedad de Ingenieros Americanos. La API es el Instituto Americano del Petróleo, que clasifica los lubricantes
de acuerdo a un rango de criterios como ser la resistencia al desgaste, la anticorrosión, uso y desempeño. La ASA, que es la norma europea, categoriza los lubricantes A o B para motores a gasolina, C para motores que cumplen el estándar Euro 4 y E para los motores a diésel. Ahora lo que nos interesa es la clasificación por viscosidad SAE. Cuando nosotros compramos un tacho de aceite, lo primero que nos tenemos que fijar, aquí abajo nos dice SAE 20W50. ¿Qué es lo que nos indica el 20W50? Primero que nada, la W significa winter, en este caso que estaríamos hablando de invierno, o el arranque en frío del aceite. Y 50 es cuando ya el aceite está en circulación, cuando el aceite ya llega a su temperatura óptima. Ahora para ver en qué rango de temperaturas trabaja el 20, nos vamos aquí a esta tabla de temperaturas adecuadas según el tipo de aceite y buscamos donde nos dice en aceite multigrado, porque ojo que este es un aceite multigrado, no es un aceite monogrado. Nos vamos aquí a la tabla de aceite multigrado y buscamos SAE 20W-50, donde nos dice que trabaja en un rango de 15 grados bajo cero, o sea, menos 15 grados Celsius. A esa temperatura, el aceite no pierde sus propiedades viscosas y puede trabajar hasta esa temperatura. Ahora, escúchame, en 5 minutos vamos a apagar esto y salir de ahí, ¿ya? Porque se nos va a acabar el tiempo. A ver, estamos hablando del multigrado, ¿no? Entonces, había explicado, el 20 nos va a trabajar en un rango de 15 grados, menos 15 grados centígrados, y el 50 nos trabaja de 50 grados centígrados. Ahora, en los aceites monogrados, el problema de los aceites monogrados en estos casos es que, por ejemplo, tendríamos que cambiar de acuerdo a la época del año. Por ejemplo, si estamos en frío, tendríamos que usar un aceite SAE 20W, y si cambiamos a una temporada calurosa, tendríamos que cambiar a un SAE 30, a un SAE 40, dependiendo de la zona donde nos encontremos. Ya, a ver, aquí, solo para ilustrar el tema de los multigrados, más o menos es así. Yo le voy a decir unas palabras y ustedes ya lo organizan bien. El aceite, como cualquier otra sustancia, cuando hace frío, ¿qué ocurre con él? Se pone más denso, más espeso en el frío, ¿correcto? Y cuando hace mucho calor, cuando está muy caliente, ¿qué ocurre? Se diluye, queda más ralito, como decimos en el buen español. Está claro, ¿no? Cuando hace frío se pone más grueso, más espeso, y cuando hace calor se pone más ralito. Para eso entra el multigrado, ¿ok? Cosa que no ocurre ese fenómeno con este tipo de aceite. Quiere decir que, por ejemplo, si tengo yo mi motor que está trabajando en Oruro en invierno, donde está demasiado frío, ustedes saben cuántos grados negativos llega allá, mi aceite multigrado va a funcionar bien cuando haga mucho frío, no se va a poner muy denso, muy espeso. Lo mismo ocurre cuando haga calor. Cuando haga calor, demasiado calor, no se va a poner muy ralo, muy delgadito, va a guardar su compostura y va a tener una viscosidad correcta. No sé si está claro ahí, puede seguir con eso, yo creo que ya lo entienden. Ya, aquí a la derecha también podemos observar una tabla de clasificación por viscosidad. Entonces aquí buscamos que nuestro aceite es un 20W, que funciona, como ya habíamos dicho, de 10 a 20 menos 10 a menos 20 grados centígrados, y nos dice que tiene una viscosidad cinemática de 5.6. Clasificación API. Como ya habíamos dicho, la API, que es la asociación el Instituto de Petróleo Americano, también podemos encontrar en nuestros tachos de aceite, en nuestros galones de aceite, el sello de la API, donde aquí arriba nos va a indicar el nivel de calidad, que API Service SN, indicándonos nuevamente que es un aceite para un motor a gasolina. En el punto número 2 nos indica la viscosidad, como ya hemos dicho, la SAE 5W30.
En el 3 nos indica el ahorro de energía y ahorro de combustible. Y en el 4 nos dice los niveles de calidad múltiples, donde dice API Service CJ-4 CI-4/C SN. Y aquí abajo podemos encontrar el símbolo de API, del servicio de API con un CI-4+. Eso sería todo en el tema de lubricantes y continuamos con el análisis del laboratorio de aceites y lubricantes. Pero no nos ha dado la clasificación de las letras que llevan los aceites, ¿no? ¿Cómo? No nos ha dado la clasificación de las letras que llevan los aceites. ¿Por qué se llama este API-SN? ¿Desde cuándo, por ejemplo? El API-SN, ya como yo le había dicho, el SN es para decir que es un aceite para un motor a gasolina. Aquí también puede cambiarse y decir API Service SK-4, indicándonos que... Ya, pero está bien. Lo que yo te quiero decir es que esas letras cambian periódicamente, cada 2, 3, 5 años va cambiando, ¿ok? Ya no va a ser SN de aquí a un tiempo. Y un tiempo atrás no era SN tampoco. Esa clasificación no la tenés, ¿no? No la tenés. Ya, ok. ¿Continúo? Sí. Análisis de laboratorio de aceites lubricantes. Análisis de los lubricantes. Desde el comienzo de la era de las máquinas, siempre han dependido de los lubricantes. Aparte de que nos protegen a nuestra maquinaria, protegen nuestros motores, protege el desgaste, la corrosión, etc. Oye, espera un ratingo, salgámonos de aquí antes que se acabe todo esto y nos quede colgado. Vamos a salir para que empecé con tu análisis de lubricante de cero, ¿listo? Está bien, ingeniero. Análisis de los lubricantes. Desde el comienzo de la era, las máquinas siempre han dependido de los lubricantes. Como ya habíamos dicho cuáles eran sus características anteriormente, de cuidar nuestro motor, evitar la corrosión, evitar la fricción, el desgaste, etc. También los lubricantes nos ayudan a diagnosticar el estado de nuestro equipo a través de un análisis de fluidos y filtros. El análisis es el proceso para determinar las propiedades físicas, químicas y también qué contaminantes tiene nuestro fluido. Los contaminantes son una señal de que nuestro equipo no está funcionando de una manera óptima. Contaminación de los lubricantes. Hay dos formas de contaminación de los lubricantes, los cuales son las fuentes externas, como el combustible, el agua, cuando se filtra agua o se filtra combustible. Aquí podemos ver un ejemplo de qué pasa cuando se filtra agua en nuestro cárter, donde está nuestro aceite. Se forma como esta pasta mostaza que hace perder todas sus propiedades y características a nuestro lubricante. También existen las fuentes internas de contaminación, como el desgaste de la maquinaria por desechos y por productos derivados de la degradación de los fluidos. Cuando no hacemos el cambio a tiempo de nuestro lubricante, ocurre un desgaste en nuestras piezas. Como aquí podemos observar, vemos las partículas que son desgaste de las piezas de nuestro motor o de nuestra maquinaria, que es cuando nuestro aceite ya pierde todas sus propiedades de amortiguamiento, entonces empieza a desgastarse. Toma de muestra de los lubricantes. Se debe hacer una toma de muestra periódica para su posterior análisis, dependiendo de cuál sea nuestra maquinaria o nuestro automóvil, ¿no? El mejor momento para tomar la muestra de un equipo es cuando este está en funcionamiento, así se puede obtener una muestra más pura de nuestro lubricante. Un ejemplo, digamos, cuando nosotros tomamos una muestra en frío, los sedimentos o el lubricante queda estacionado todo abajo, entonces no podemos obtener una muestra homogénea de nuestro lubricante, ¿no? Por eso es que se dice que hay que hacerlo cuando está en funcionamiento, o de lo contrario, hacerlo cuando está en caliente, apagando la maquinaria, obviamente. Es importante, una vez tomada la muestra, sellar bien el frasco donde vamos a retener nuestra muestra para evitar que entren impurezas del exterior. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se toma una muestra. Esta es una caja de transmisión. Aquí viene nuestra bomba y manualmente nosotros bombeamos para tomar la muestra del aceite.
Y aquí abajo está uno de los implementos que hay que ocupar necesariamente por normas de seguridad para tomar las muestras de aceite. Ya por las dudas, como comentario, la toma de muestras de aceite es un trabajito crítico. Se necesita tener el procedimiento correcto. Cualquier mínima falla que haya durante la toma de la muestra del aceite va a dar en falla. La muestra va a tener fallas en su respectivo análisis. Así que eso es muy, muy crítico, muy difícil, muy, ¿qué le diré? Procedimentalmente hablando es difícil. Difícil quiere decir tener muchísimo cuidado. No cualquiera toma muestras correctas, ¿no? Así que otro momento vamos a hablar bien, o nos va a mostrar ahorita seguramente este joven cómo se toma una muestra correctamente. Dale. Prueba de las muestras. Antes de llevarlo al laboratorio, nosotros podemos hacer una prueba de las muestras manualmente, ¿no? Podemos hacer una verificación visual. Primero tenemos que dejar reposando nuestro lubricante unos 15 a 10 minutos para que si hay partículas o sedimentos se asienten en el fondo de nuestra probeta, y así detectar si hay partículas del desgaste de nuestro motor o de nuestra maquinaria. El ojo humano puede detectar partículas de 35 a 40 micras. También existe una verificación olfativa que se puede realizar para sentir un cambio sustancial en el lubricante, por ejemplo, si está quemado. No es recomendable hacer esta prueba olfativa si nuestro lubricante está sometido a trabajos químicos, ¿no? Porque puede afectar a la persona que haga esto. Ahora, la verificación de viscosidad, si esta disminuye, es posible que exista una contaminación por combustible. En cambio, si la viscosidad aumenta, es posible que haya una oxidación en el aceite y el aceite que le estamos colocando a nuestro motor no tenga las propiedades que necesita nuestro motor, ¿no? Después, prueba de crepitación. Esta prueba de crepitación igual es una prueba que la podemos realizar nosotros. Consiste en detectar la presencia del agua en nuestro lubricante. Tenemos que contar con una placa eléctrica que se calienta a más de 163 grados centígrados. Tomemos en cuenta que el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Entonces, con estos 163 grados, estamos sobrepasando ese punto de ebullición. Una vez calentada, se deja caer la muestra en ella y de acuerdo a su reacción podemos determinar si hay agua o no en el lubricante. Si nuestra muestra crepita o burbujea, significa que contiene agua. Aquí a la derecha vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el de arriba es un lubricante, un aceite normal que no contiene agua en sus partículas, ¿no? Aquí vemos, dejamos caer el aceite y el aceite no crepita o no burbujea. En cambio, cuando colocamos un lubricante, un aceite que sí tiene agua en sus propiedades, lo que va a hacer es, como están viendo ustedes en las imágenes, empieza a burbujear y empieza a crepitar. La prueba ICP, ya estas son pruebas que se realizan en el laboratorio, ¿no? La ICP introduce una corriente eléctrica a un gas argón inerte, produciendo así una corriente de gas que se calienta. Esta prueba da cuenta los elementos químicos que se encuentran en nuestra sustancia, tal como los aditivos o los contaminantes de conformidad según los estándares ASTM. Otra cosa más que hay que agregar es que la ASTM norma todas estas pruebas que se les hacen a los lubricantes. Y también esta prueba es muy buena para detectar los metales desgastados inferiores a 5 micras y los resultados nos indican si hay componentes anormales. Prueba de viscosidad.
Para esta prueba, primero se calienta nuestra muestra a 40 grados centígrados. Luego se va a calcular el tiempo que le toma el pequeño volumen del fluido ya calentado a 40 grados centígrados, cuánto tarda en moverse una distancia definida a través de un tubo capilar. Aquí podemos observar cómo un técnico coloca, ¿no?, la sustancia previamente calentada a nuestro tubo capilar para determinar su viscosidad. Y prueba de conteo de partículas. Esta prueba nos informa de la cantidad y número de partículas que se encuentran en nuestra muestra. Para eliminar cualquier burbuja de aire, como esta prueba va a ser sometida a un conteo de partículas, nuestra máquina también cuenta las burbujas de aire. Entonces, para evitar que cuente estas burbujas de aire, sometemos nuestra muestra a una cámara de vacío, como podemos observar acá. Metemos una cámara de vacío y nuestras muestras empiezan a botar todas las burbujas que están adentro de su sustancia, ¿no? Después, posteriormente, un láser pasa por la corriente de fluido usando la extinción de la luz o el principio de bloqueo de la luz para hacer el conteo de las partículas en que se encuentra nuestro fluido. Aquí podemos ver al técnico colocando la muestra a nuestro aparato que va a medir a través de una luz láser cuántas partículas tiene. Después, aquí a la derecha, observamos cómo ya en la computadora nuestro aparato ya nos muestra cuántas partículas se han encontrado. Aquí nos dice que partículas de 3 micrones tiene un total de 434, de 6 micrones 168, de 19 micrones tiene 2, y así sucesivamente. Prueba de índice de acidez. Esta prueba no se realiza con mayor continuidad en los aceites, ¿no? Pero determina el nivel de ácido que tiene nuestra muestra. Conforme nuestro lubricante se oxida, en pocas palabras, conforme nuestro lubricante va perdiendo sus propiedades, pierde sus propiedades lubricantes, entonces esta prueba lo que nos va a permitir es saber si hay un problema de oxidación en nuestro equipo. Primero lo que hacemos es agitar la muestra, posteriormente se le añade hidróxido de potasio y a través de un electrodo medimos la reacción del fluido y dicha medición nos indica la cantidad de ácido que se encuentra en nuestra muestra. Aquí por último hay un video donde... No tiene sonido tu video, ¿no? ¿No se escucha, ingeniero? No, no. Parece que a nadie le interesa porque todo el mundo está tranquilo. Nadie dice nada, o sea que no les importa, creo. Lo podría buscar en YouTube, ingeniero, pero sería tardar más. De seguir nomás no están interesados en eso y esto cae en el examen. Por las dudas, ya, siga nomás. Eso sería todo, ingeniero. Aquí está la bibliografía. Y en conclusión, lo que podemos rescatar, ¿no?, es que los lubricantes son necesarios porque nuestra vida diaria, al ocupar nuestra movilidad, al ocupar el transporte público, por ejemplo, los técnicos o los mecánicos, al ocupar el torno, están en presencia de los líquidos lubricantes, ¿no? Entonces, es importante tener un conocimiento básico de esto y saber qué lubricante es mejor para nuestras maquinarias o para nuestros equipos. Eso sería todo, ingeniero. Ok. Pasarle la pelota a tu compañero. Sí, ingeniero. El Mostaceo Miguel Ángel, a mí me tocó poner el combustible y biocombustible. Bueno, los combustibles son materiales sólidos, líquidos y gaseosos que liberan la energía por medio de una combustión
y liberan energía luminosa y energía calorífica. Y esa energía calorífica se transforma mediante en motores, ya sería energía mecánica. La forma más habitual de producir el calor es mediante una reacción exotérmica de un combustible con oxígeno. La reacción se produce de forma rápida y con la llama en la mayoría de los casos. La llama debe ser alta para que se produzca esta combustión que está mezclado con el combustible y al mismo tiempo con el oxígeno. La clasificación de los combustibles. Hay muchos tipos de combustibles, aunque muchos de ellos no tengan aplicabilidad industrial. Los combustibles utilizados en la industria generalmente son llamados fósiles, en tanto que su origen procede de antiguas formas vegetales o animales. Entre ellos podemos encontrar los combustibles gaseosos, los líquidos y los sólidos. Los combustibles gaseosos son los derivados de los hidrocarburos, que son los metanos, etano y butano, mientras que en los combustibles líquidos son los derivados del petróleo, como son gasóleo, gasolina, queroseno, alcoholes, metano y etanol. Y los combustibles sólidos serían el carbón o el mineral y el vegetal. También se considera combustible al uranio 235 y al plutonio 239, pero esos son combustibles para una reacción nuclear. Las propiedades de los combustibles. Es evidente que las propiedades de los combustibles dependen de la clase de combustibles. Los gaseosos, líquidos y sólidos tendrán propiedades específicas que harán que considerar la forma separada. Sin embargo, todos ellos poseen una propiedad común: el poder calorífico Cuando dijimos combustible nos referíamos a los usados en nuestra maquinaria, ¿listo? Exacto. Ya, siga. Los tipos de combustibles para los vehículos. Hoy en día hay varios tipos de combustible y los más usados son la gasolina y el diésel. Y mayormente los diésel son utilizados para maquinaria de alto tonelaje, como ya son los camiones o los tractores, lo que necesitan más, ya que el diésel en el motor genera más torque, más fuerza. El diésel es un hidrocarburo que surgió como alternativa más económica que a la gasolina. Se utiliza para motores de combustión interna alternativa que producen ignición del combustible en temperaturas altas por su compresión, dice. Y el otro combustible es el que utiliza el gas natural. Es un combustible formado por gases naturales, o el GNV, mayormente gas vehicular. Y también es utilizado el GLP, el gas licuado de petróleo, conformado por gases como el propano y el butano, y pueden utilizarse en motores de combustión interna. Aquí la diferencia entre estos dos gases es que el gas natural, el GNV, puede ser cargado a mayor presión. Normalmente lo cargan a 200 bares, mientras que el GLP lo cargan a 7 bares. Según su origen, los combustibles fósiles son los que provienen de la decomposición de animales y plantas de hace millones de años. Por ejemplo, tenemos el petróleo y el gas. Estos se encuentran en yacimientos petrolíferos que son aquellas condiciones de hidrocarburos, gas y petróleo, en subsuelos retenidos dentro de las rocas porosas. Ya, esto no se trata, de nuevo les digo, esto no se trata de venir y botar una lámina y leerla, ¿ya? ¿Sigo, ingeniero? Claro, pero no así, ¿no? A ver, ¿qué más tenés? Los biocombustibles. Pero ahí no nos va a dar las reacciones químicas de la gasolina con el aire, qué es lo que forma, cómo contamina, cuánto de calor desprende, todo eso, ¿no lo tienen? Lo de calor no, pero sí al formarse para hacer la explosión de la gasolina con el oxígeno, y el hollín que bota es el dióxido de carbono, donde contamina las emisiones del... Ya, pero queremos ver las reacciones químicas, pues queremos ver cuál es la composición de la gasolina, cuál es la composición del diésel, del metano, del propano, del butano, su poder calorífico de todo, cómo reacciona, cuál es su contaminante. ¿Eso no tenemos nada de eso? No lo tengo, ingeniero, eso.
Ya, pues si eso era lo que queremos, pues si sabemos que la gasolina y el diésel y lo que estás mostrando ahí no nos está enriqueciendo mucho. ¿Qué más tenés de eso? Solo de los biocombustibles. Algunos ejemplos de biocombustibles son el biodiesel, los bioalcaloides, el biogás y el gas sintético y biocombustibles sólidos de madera, de carbón y el vegetal y acerrín. El biodiesel es un combustible orgánico obtenido por lípidos naturales que pueden ser aceites vegetales o incluso grasas de animales. Los lípidos son moléculas orgánicas constituidas por carbono e hidrógeno. Estos combustibles pueden usarse de forma única o mezclada con gasoil. El etanol es un combustible orgánico derivado de la fermentación de los azúcares de distintas plantas, como pueden ser la cebada, el maíz, y se usa mucho el mezclado con la gasolina. Tipo de biocombustible. Existen los biocombustibles de primera generación, segunda y tercera generación. La de primera generación consiste en combustibles obtenidos a partir de cultivos agrícolas alimentarios. Ejemplos de estos biocombustibles son los creados a partir de aceites vegetales. Biocombustibles de segunda generación son aquellos que se obtienen a partir de cultivos agroflorestales que no se destinan a la alimentación. Y los combustibles de tercera generación son combustibles que se extraen de algas y plantas acuáticas con un contenido de aceite natural de al menos 50% de la producción. De estos biocombustibles aún no se han llevado a cabo a la escala comercial. Ya, pero ¿y qué hago yo con el biocombustible? Los biocombustibles son una forma alternativa de la gasolina tradicional, ¿no? Ya que los biocombustibles generan menos en el dióxido de carbono que botan, tienen menos carbono, que es menos dañino para el ambiente. O sea, que dejo de usar gasolina, pongo la biogasolina, ¿sí? Sí, exacto. Exacto. Aquí en Bolivia, un biocombustible tenemos el superetanol 92. Y ese caso sería, arroja menos dióxido de carbono y tiene un rendimiento, la gasolina es más limpia que la normal. ¿Y su poder calorífico? No, eso no lo investigué, ingeniero. Muy mal, pues muy mal, eso tiene que estar completo todo esto. ¿De qué más tenés? Aquí unos videos que explican. Está sin audio. No se escucha. ¿Se escucha o no? No se escucha. No hay audio. No se escucha. ¿Ahí o nada? Nada. No se escucha. Lo que podrías intentar, compañero, es en configuración poner compartir audio. Elementos orgánicos son aquellos cuerpos que estuvieron recientemente vivos, desechos metabólicos que se amontonaron durante procesos biológicos. Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. En estos tiempos modernos, muchas personas y compañías han concientizado el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. La contaminación, producto de la emisión del humo de los automóviles y empresas, ha producido daños irreversibles al medio ambiente. Pero hoy en este video te queremos hablar de los biocombustibles.
Los biocombustibles son aquellas combinaciones derivadas de la biomasa de origen orgánico que se utilizan como combustibles para la producción de energía. Estos elementos orgánicos son aquellos cuerpos que estuvieron recientemente vivos o sus desechos metabólicos que se amontonaron durante procesos biológicos como la fotosíntesis. La biomasa se conoce como una fuente de energía donde la madera e incluso los excrementos secos pueden ser biocombustibles, ya que la madera o el acerrín de madera, producido de la limpieza de bosques cuando es bien administrada, puede convertirse en un producto renovable. Estos combustibles son importantes debido a que ayudan a reducir el impacto que el CO2 expone en la atmósfera, ya que lo absorben gradualmente, reemplazando una parte del derroche de los combustibles. Para obtener estos biocomponentes se proceden a emplear variadas especies vegetales como el trigo, la remolacha, la soja, la caña de azúcar, la mandioca, el maíz o semillas oleaginosas, el girasol, el eucalipto, las palmeras, los pinos y el aceite de alga. Habitualmente estos biocombustibles son mezclados con otros combustibles en pequeñas dimensiones, de 5 o 10%, suministrando una disminución de gases de efecto invernadero, la cual es un poco limitada pero realmente muy ventajosa. Esta mezcla se debe a la actual práctica de tecnologías de dispositivo en los motores de los vehículos que se confeccionan en la mayoría de los países. De hecho, en Estados Unidos y en Europa se ha instituido una ley que les ordena a los proveedores de combinar los biocombustibles hasta estos niveles definitivos. Existen 3 tipos de biocombustible. El biocombustible de primera generación son aquellos que surgen de los cultivos agrícolas que suelen ser empleados para la elaboración de los productos que son distribuidos para el consumo humano, tal como el almidón, el azúcar, el aceite vegetal, de palma y grasas animales. Para producir esta mercancía se emplean sistemas simples y económicos que ponen en peligro el abastecimiento de los alimentos, así como la biodiversidad. El biocombustible de segunda generación. Debido a la gran demanda de biocombustibles, surge en la segunda generación, la cual se consigue partiendo de la biomasa de la naturaleza, lignocelulósica, en otras palabras, de naturaleza fuerte o fibrosa. Y aunque presumen de un ahorro en su emisión, su realización es más costosa y trabajosa que la anterior. Esta generación es producida de los cultivos que no son destinados a la alimentación, ya que son considerados desperdicios como el aceite que ya ha sido usado, o los tallos y cáscaras de las frutas, las vainas o virutas de los desechos. Asimismo, surge una tercera generación, procedente de la biomasa de productos no comestibles, pero incluyendo también las microalgas y empleando para su elaboración técnicas de biología molecular. Entre los biocombustibles más populares utilizados tenemos el bioetanol, generado a través de la fermentación alcohólica de los azúcares que se localizan en la caña de azúcar, la remolacha o algunas especies cereales. El biodiesel, producido a raíz de aceites vegetales como el aceite de soja, la canola, la jatrofa, el biopropanol o biobutanol. Es necesario emplear mayor cantidad de materia prima para igualar los niveles energéticos de los biocombustibles. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte. En este programa vamos a aprender acerca de los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable que se formó a partir de plantas y animales muertos hace más de 300 millones de años. Cuando las plantas y los animales morían, sus cuerpos se descompusieron y fueron enterrados bajo capas de tierra. Millones de años después, se han convertido en 3 tipos de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.
Alrededor del 90% de la energía utilizada en el mundo proviene de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se utilizan para producir electricidad en las plantas eléctricas. La gente también quema combustibles fósiles para calentar sus hogares. Los combustibles fósiles también se utilizan en el transporte. Se queman con el fin de mover los autos, camiones, aviones, trenes e incluso naves espaciales. Los combustibles fósiles se han convertido en una parte importante de la sociedad moderna. El petróleo es un líquido negro viscoso espeso. Se encuentra en la parte profunda del suelo, por lo general entre las capas de roca. Para sacar el petróleo, se cava un pozo. El petróleo se bombea de la tierra. El petróleo se envía a continuación a una refinería, en donde se convierte en productos como la gasolina, combustible para aviones y combustible diésel. El gas natural es un gas inodoro y altamente inflamable. Se encuentra cerca del petróleo en el suelo. El gas natural se transporta a través de tuberías subterráneas y se utiliza en los hogares para cocinar y calentarse. El gas natural se suele mezclar con un producto químico para que huela a huevos podridos y se pueda detectar una fuga. El carbón viene en varias formas diferentes, desde rocas negras duras a tierra marrón suave. Muchos de los yacimientos ya, los combustibles que teníamos que ver son los combustibles para los automóviles. De la tierra. No sé si hay más algo de eso. Eso sería todo, ingeniero. No hay más. La bibliografía todo ahí. Ya, muy mala la presentación. No hemos hablado de lo que necesitábamos saber. Pero bueno, ni modo. Van a tener que estudiar por otro lado, no por las presentaciones de ustedes, porque realmente pobre. Ok. ¿Alguien quiere acotar algo más? De todas maneras, bueno, ustedes lo que hacen las malas presentaciones van a tener que atenerse a las consecuencias con sus notas, a ver si qué les toca para Navidad de regalo. Ok, si no hay nada más, salimos y hasta luego. En lo que es lubricante, primero tiene que ver, obviamente, el tema es lubricante para máquinas, ¿no? Básicamente pueden tirarse hacia motores, ¿no? Lubricantes principalmente para motores a gasolina, a gas y a diésel. Ver su clasificación. Tienen clasificaciones los aceites, diferentes clasificaciones de acuerdo a... Obviamente, como les dije, cada cierto periodo de año va variando esa nomenclatura que usan. ¿Qué otro? En laboratorio, por ejemplo, tienen que ver el tema de la presencia de partículas. Hay clasificación para el tema de partículas. Él presentó algo, pero no muy completo. Después otra cosa, por ejemplo, yo les iba a preguntar, cuando haces cambio de aceite a un motor y sale el aceite limpio, ¿qué quiere decir? Cuando haces cambio de aceite a un motor y sale el aceite sucio, ¿qué significa? ¿Alguien me puede contestar? ¿Que no está habiendo buena combustión, ingeniero? ¿Cómo? Que
que no hay buena combustión del motor. No, si me vas a contestar, contesta bien, pues dame una explicación coherente. No me pregunté, pues me estás preguntando. Yo les pregunto así, escúchame, la pregunta es así, por si no la entendieron. Yo pongo dos aceites, a dos motores, digamos, iguales, y los hago trabajar el mismo tiempo. Por decir algo, los hago trabajar 3 meses, cada motor con su respectivo aceite. Uno de los motores, a uno de los motores le saco el aceite está limpio, se lo ve bien, limpiecito. Y al otro le saco el aceite, se lo ve sucio. ¿Eso me indica algo? ¿Qué me dice del motor que sale limpio y qué me dice del motor que sale sucio? ¿Alguien tiene una opinión? ¿O lo dejamos para el examen? ¿Está quemando aceite, ingeniero? Cuando sale sucio... ¿Cómo estás quemando aceite? ¿Qué me querés decir que estás quemando aceite? ¿Quién está quemando aceite? Cuando trabaja limpio quiere decir que no ha trabajado bien el lubricante, ingeniero. A ver, de nuevo. Cuando sale el aceite limpio, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? No ha trabajado bien el lubricante, porque el lubricante es para limpiar las piezas que están sucias. Muy bien, esa es la respuesta que se quería. Si el aceite sale limpio, quiere decir que no está trabajando, no está cumpliendo con su trabajo. El aceite tiene que salir sucio, usado, por algo es el aceite para que saque la suciedad, las impurezas que genera la combustión. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Está claro? Ok, ¿alguna pregunta de ese tema? ¿Algo más? Por ejemplo, otras cosas. ¿Cuánto tiempo puedo yo tener mi turril de aceite guardado? ¿Cuál es la posición correcta para que yo guarde mi turril, mi aceite lubricante, quiero decir, ¿no? Mi aceite lubricante en turriles, como vienen acá. ¿Cómo hago yo un cambio de aceite? ¿Qué hago? ¿Cómo saco las muestras? ¿Qué significa si mi aceite se lechea, por ejemplo? Aquí se dice así: si el aceite que está trabajando en mi motor se lechea quiere decir se hace color leche, se hace como, se hace espeso y color leche, se blanquea o medio cafecito o algo parecido. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurrió? Le entró agua, ingeniero, eso le pasó a mi auto. Ve, todas esas cosas son las que tendríamos que haber visto en este tema. Y otra cosa es, por ejemplo, ¿qué le conviene a mi auto de combustible? Yo debo usar gasolina común, gasolina premium, gas natural comprimido, GLP. ¿Qué me conviene más en... Sí. Ya, por ejemplo, hay muchas cosas de aceite que no hemos hablado. Es muy amplio el tema este. Por ejemplo, yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué ocurre si yo mezclo 2 aceites lubricantes? Quiero decir, yo voy a mezclar en mi máquina, voy a usar aceite de la empresa Shell y una parte de la empresa Shell, digamos, si son 10 litros en mi auto, yo voy a poner 5 de aceite Shell y 5 de aceite de la empresa Móvil, por decir algo. ¿Eso es correcto lo que estoy haciendo? Si no es correcto, si es correcto, ¿por qué es correcto? Y si no es correcto, ¿por qué no es correcto? ¿Alguien puede opinar? ¿Dónde está María José? Ya peló María José.
Aquí estoy, ingeniero. Está todavía. ¿Qué opina María José? A ver, ¿tiene una opinión? Bueno, ingeniero, por el tema de autos específicamente no sé, pero por ejemplo, cuando estuve un tiempo haciendo pasantías, el ingeniero de mantenimiento estaba viendo de cambiar de lubricantes, pero porque uno tenía más, uno aguantaba más horas de trabajo que otro, digamos. Entonces yo creo que no se deberían mezclar porque dependiendo del tipo de fabricante sería el cuándo se realiza el cambio. Ok, eso es una. Y la otra quiere decir, no se deben mezclar aceites. ¿Por qué motivo? Si los dos tienen las mismas características, por decir, un aceite 15W40 en móvil y un aceite 15W40 en Shell, por ejemplo. ¿Por qué no debo yo mezclar esos aceites dentro de mi máquina? Porque ambos aceites fueron fabricados de manera diferente. Ambos aceites tienen aditivos diferentes. Cada uno trabaja con aditivos propios o simplemente diferentes uno del otro. Las compañías tienen su propia tecnología. Por tanto, si yo uso ese aceite mezclado, puede darse una reacción entre ambos aceites y formar alguna especie de goma, algún chicle, algo como chicle dentro del aceite, ¿me entienden? Unas pequeñas bolitas o unas pequeñas tiras como de chicle, y eso me va a traer problemas en mi lubricación. ¿Eso se entiende así? ¿O no se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Está claro. Bueno, ok. Otra cosa. No hemos hablado de los aceites sintéticos ni de los minerales. Hemos hablado así a vuelo de pájaro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la fabricación, ¿no? O sea, los orígenes. ¿Cuál es mejor? No se ha hablado nada de cuál es mejor. A ver, ¿alguien ha tenido alguna experiencia con aceites? ¿Alguien puede opinar? ¿Dónde está Ansaldo? ¿Dónde está Ansaldo? ¿Ya no está? ¿Qué opinas de los aceites? ¿Cuál es mejor, el sintético o el mineral? Ok, por las dudas, el aceite sintético es mejor que el mineral. Es mejor, lubrica mejor, dura más tiempo y es más caro también. Hasta en eso es mejor. Por tanto, ya saben, el aceite sintético es mejor aceite que el aceite mineral. Dura más tiempo, tiene mayor durabilidad y obviamente es más caro. ¿Qué más podemos decir de los aceites? Muchísimas cosas. Están los semisintéticos también, que son mezclados, es una mezcla entre mineral y sintético. También funcionan, pero saquen el promedio de los dos y ese es el semisintético. Ahora, el tema de los aceites es muy apasionante, es un buen mercado de trabajo para los que les interese o les guste el tema pueden hacer mucha investigación, hay mucha tela para cortar, como se dice en el tema de lubricantes. Aquí en nuestro medio hay mucha deficiencia de
personal calificado en lubricantes. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Todo el mundo cree saber y hacer como le conviene o como le da la gana. Y eso no es bueno para las máquinas. Los aceites tienen su procedimiento, su norma. Y no es porque alguien que diga que escuchó que esto era mejor así, lo van a hacer. No es así. Por tanto, solo para que tengan una idea de cómo sacar una muestra de aceite, por ejemplo, es un procedimiento bastante complicado, si queremos llamarlo así, porque desde el envase donde se lo va a sacar, tiene que ser como ustedes han visto los frasquitos que usamos para nuestras muestras que mandamos al laboratorio, tiene que ser bastante limpio, bien seco, sin ninguna contaminación. Si es que tiene alguna pequeña contaminación, ya no sirve. Igual la manguera, porque hay que sacar con una bombita, con un bombín, con una manguera. La manguerita que se utiliza para extraer el aceite tiene que ser nuevita y limpia y seca, cero contaminación. Contaminación quiere decir simplemente que se queda a la intemperie. Si está a la intemperie ya no sirve. ¿Ok? Porque imagínense, ustedes vean ahí en sus mesas simplemente, pásenle el dedo a su mesa, a su escritorio, ahí donde se sientan y van a ver que hay polvillo, hay algún material sobre la mesa. De la misma manera, ese polvillo, se prende, se entra a los recipientes, a todos lados, a las mangueras, y nos contamina. Otra cosa que es muy importante es la vida útil del aceite. No podemos tenerlo guardado nuestro aceite por un tiempo indefinido. Tiene su degradación el aceite. Por ejemplo, si lo ponemos en un turril parado con la boca para arriba y el tapón no está perfectamente ajustado o sellando, solamente con el ingreso del aire al aceite ya está contaminado ese aceite y ya no estaría en las condiciones óptimas para utilizarlo. Hay la forma correcta de cómo almacenar un turril, en la forma echada, y que la tapa o la boca del turril no esté en contacto con aire, que tenga aceite adentro, no sé si la entiende, que esté echado, pero con la boca con aceite. Otra cosa, la temperatura. ¿A qué temperatura se debe almacenar el aceite? Obviamente tiene que estar a la sombra, a tal temperatura, cero polvo, bla, 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 bla. Todo eso es una ciencia, pero esa ciencia vale plata, porque de esa manera se cuida, se protege el aceite lubricante. Si se protege el aceite lubricante, estás protegiendo a la máquina. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna consulta del aceite? ¿Ninguna? Todo el mundo quiere ir a hacerse viernes, hacer su viernes. ¿Nada más? Bueno, ok, entonces, por aquí finalizamos entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.